a leer hoy Juan. Vamos a leer Juan, capítulo 6. El capítulo 6 de Juan tiene muchos rasgos o situaciones interesantes, ¿no? Nosotros vemos cómo se muestra a Jesús como aquel que da de comer, que da alimento, que se encarga de las necesidades básicas de las personas. Si ustedes empiezan el capítulo leyendo, dice que algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar, de Galilea o de Tiberías, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas y que hacía milagros y que sanaba a los enfermos. ¿Sí? Y en ese momento, Jesús ve a la gente que tiene hambre. Que está ahí, dice, bueno, dice que Jesús le pregunta a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo para ponerlo a prueba. Entonces Felipe le contestó, ni 8 salarios, ni 8 meses de sueldo alcanza para comer pan. Y hizo el milagro, ¿sí? De la multiplicación de los panes. Después encontramos que camina sobre las aguas del lago, es un relato conocido en otros evangelios. En este relato no se muestra ninguna otra situación, salvo que él camina sobre este momento. Ellos calculan, dice el evangelio, que habían remado entre 5 y 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba caminando, ¿no? Y otra vez aparece Jesús. Pero yo quería hacer un poco de pie, ¿no? Y titulé un poco el tema, es difícil. Una de las cuestiones que se le va a plantear a Jesús, a alguien que hacía milagros, que podía proveer alimento, que podía sanar, es cuando él empezaba a predicar. En sus prédicas generalmente demandaba un compromiso. Jesús puede sanar, puede alimentar, pero también lo que él planteaba era un compromiso con Dios, ¿no? Y en uno de esos momentos que se produce un diálogo entre Jesús y la gente y los rabinos, y empiezan a discutir y empiezan a hablar del pan de vida, donde ellos le dicen, bueno, nosotros queremos el pan que tú ofreces, queremos que lo haga siempre. Jesús le dice, ustedes siempre van a pedir, de alguna manera, van a pedir un milagro, ¿no? Y le hace un planteamiento. Y surge ahí en el capítulo 6, 60, versículo 60, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién la puede aceptar? ¿No? El hecho del desafío que planteaba Jesús, para ellos era difícil. Como muchas veces para nosotros es difícil lo que plantea Jesús, porque nos demanda un compromiso, renunciar a cosas. Yo pensaba en estos días que muchas veces a nosotros nos cuesta perdonar, y la Biblia nos manda a perdonar. Muchas veces nos manda la Biblia el Señor a renunciar, y nosotros no estamos dispuestos a renunciar a cosas. Los desafíos que plantea a veces el Señor para el hombre son difíciles. Ahora, hay una cosa que me deja a mí claro en la Biblia y me deja tranquilo, es que Jesús nos conoce. De hecho, dice en el 61, Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. Esto le causa tropiezo. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quién eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Primero, ahí queda algo claro y que a mí me llama siempre mucho la atención,
que Jesús nos conoce. Conoce nuestra interioridad, conoce cómo somos, conoce lo que nos pasa. No necesitamos falsearlo. A veces nosotros creemos que la vida cristiana o la vida de seguir a Cristo o seguir una pauta de fe es cumplir requisitos o rituales exteriores. Jesús nos conoce cuando sinceramente estamos expresando algo hacia Él. Jesús nos conoce cuando estamos enojados. No necesitamos mentirle. De hecho, acá en el texto agrega esto de murmurar. Y a mí me llama la atención, porque dice, Él sabía que sus discípulos murmuraban. No, sí, che, mirá, mi realidad, se deberían quejar entre ellos por ahí. Jesús nos conoce. No necesitamos ponernos la careta para seguir a Cristo. Jesús nos conoce. Y sabe qué pasa en nuestro interior. Es en ese momento donde Jesús les plantea a ellos, le hace esta pregunta, ¿no? Esto les causa tropiezo, lo que vengo predicando. ¿Sí? Y le hace como una pregunta irónica, le dice, ¿qué tal si me vieran dónde estaba antes, ¿no? Si vieran el gran milagro que Él estaba en el cielo. Y le da la afirmación que es la base o debería ser la base de nuestra experiencia. El espíritu da vida y la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Lo que nos enseña Jesús y lo que enseña la palabra de Dios son vida, son para que estemos mejor, para que podamos crecer, para que podamos ser diferentes, para que podamos tener libertad, para que podamos experimentar plenamente la vida, no para cumplir rituales o quejarnos. Porque las palabras de Dios es una palabra viva y que da vida. Y Jesús no quiere que tropecemos, quiere que tengamos vida. Lo que vino a hacer Jesús a este mundo fue a darnos vida, a darnos una vida plena, a que nuestros problemas, dificultades, circunstancias puestas en Él se solucionen. Yo, sinceramente, cuando estaba ayer con el de la vacuna, veía a toda la gente que se estaba vacunando, ¿no? Obviamente todos sacándose fotos por el carnet, ¿no? Y mis hijos me preguntaron, ¿por qué no te sacaste una foto con el carnet? Me pareció. No, estamos preocupados todos constantemente por la vida. ¿Por qué vida voy a tener? ¿Cuán plena va a ser la vida? Solamente en las palabras de Jesús tenemos la verdadera vida. Tenemos esa plenitud. Y dice en el 64, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quién eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Y dijo, por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. El único que tiene palabra de vida eterna. El único que puede transformar nuestra vida. El único que puede hacer algo diferente en nuestra vida es Cristo. Cristo mismo pasó por situaciones no agradables. Fíjense que estamos en el capítulo 6, recién empieza su ministerio, la gente lo seguía, la gente lo admiraba, hacía milagros,
y la gente hablaba mal de Jesús. La gente le daba la espalda a Jesús. Lo rechazaba a Jesús. Y Jesús tiene que mirar a su grupo íntimo, a los 12, y mirarlo y decirle, che, ustedes también van a irse. Casi como una expresión de dolor de Jesús, diciendo, sufriendo por la gente. Y Pedro, diciendo esas palabras, ¿no? ¿A dónde vamos a conseguir algo mejor? Cuando nosotros hablamos de Jesús, hablamos de Dios mismo. Cuando hablamos de Dios mismo, hablamos de esto, de estas palabras de vida. Palabras que transforman nuestra vida. No hay otro lugar que las pueda transformar. No es una institución, no es un pastor, no es un grupo de amigos, no es un ritual. Es Jesús el que tiene palabra de vida. Y cuando nosotros vamos a Jesús, es en Jesús que podemos ver la mano poderosa. Y Jesús sabe qué nos pasa a cada uno de nosotros. Jesús sabe cuál es nuestro interior. Jesús sabe si estamos creyendo o no. Jesús sabe. Y a pesar que Jesús sabe quién lo va a traicionar, sigue predicando, sigue dando vida. Porque ahí dice claramente, en el 70 dice, ¿no los he escogido yo a ustedes, 12? No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionar. Jesús sabía. Y a pesar que sabía que lo iban a traicionar, estuvo dispuesto a dar vida. ¿Es difícil seguir a Cristo? No, no es difícil. Cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, cuando ponemos nuestra esperanza en Cristo, hallamos vida, hallamos lo que necesitamos. Pero cuando empezamos a mirar alrededor, empezamos a mirar los problemas, empezamos a mirar a la gente, empezamos a mirar otras cosas, nos vamos alejando de Cristo. ¿No? Yo siempre recuerdo y menciono cuando el viaje a Jerusalén, digo, en el único lugar seguro que estuvo a Jerusalén, a Israel, seguro que podemos tener el dato cierto que estuvo Jesucristo, es en el mar de Galilea. Porque el mar de Galilea se achicó, pero siempre estuvo ahí. Sí, poquito más, poquito menos de agua, siempre estuvo en Galilea, ¿no? Y en esa, verlo de noche se genera una penumbra muy, muy densa en ese mar, y ellos remando, los discípulos, él les tiene que decir, no tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo. Enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigía. Jesús es el que nos da vida, es el que nos conoce, es el que está en medio de la tormenta, es el que se sube a la barca con nosotros. El problema es si nosotros estamos dispuestos a recibirlo. Si nosotros estamos dispuestos a tener una experiencia con él genuina. No una experiencia ritualista, no una experiencia prefabricada, ni una experiencia establecida por hombres. Una experiencia personal y genuina. Esa experiencia que transforme a las personas. Esa experiencia que cambia a las personas. Esa experiencia que hace que yo tenga la esperanza que pueda llegar a la otra orilla. Es difícil. Solo necesitamos la disposición de hacerlo. Yo me reía recién con ustedes y decía, bueno, a mí me vacunaron y el tipo, ¿no?, me decía ponerte flojito el bracito, ¿no? Y
y Job se ve que lo ponía duro, ¿no? Estaba gruesa la piel. ¿No? Son dos opciones diferentes. Yo creo que estaba más gruesa la piel que otra cosa. ¿No? Pero no era difícil. Lo hizo rápido. ¿No? A veces nos ponemos difíciles con Jesús. Nos ponemos duros y Jesús lo que quiere es que solamente escuchemos sus palabras, que son palabras de vida, que son palabras para llegar a la otra orilla, que son palabras que nos dan esa posibilidad de ser diferentes. El desafío que tenemos es estar dispuesto a recibir a Jesús, dispuesto a que Él tome el control de la barca para llegar a la otra orilla. Oramos. Sea nuestro Dios, que nuestros ojos puedan estar en ti, que podamos verte, Cristo, todo el tiempo, confiando en ti, Señor. Que podamos escuchar tus palabras, que podamos comprender tus palabras, que podamos crecer, Señor. Que podamos expresar todo lo que nos pasa en nuestro interior, sabiendo que tú nos conoces. Pero también que cuando nos conoces nos amas aún más y más, a pesar de lo que somos. Acompáñanos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.